Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo, a la hora que sea. El día de hoy vamos a empezar con el cuarto y último video de la serie de los mismos que tratan sobre el tema de flexión en vigas. En un primer video estuvimos hablando de cómo construir los diagramas de cortante y momento flector. Posteriormente, tuvimos que definir lo que es el momento de inercia, la principal propiedad geométrica para poder calcular estos esfuerzos. Y finalmente, pudimos deducir una relación para poder finalmente obtener todos los esfuerzos. Ahora, a través de un ejemplo, voy a detallar la metodología que se sigue para calcular los esfuerzos flexionantes, tanto el máximo como cualquier punto de la viga. Y para eso, vamos a recurrir al siguiente ejemplo. En el problema 17 nos está pidiendo que analicemos un bastidor o soporte universal de chasis de un camión que se somete a una carga uniforme distribuida, tal y como se muestra. Nos pide entonces que determinemos el esfuerzo normal flexionante en los puntos A y B de la sección. Entonces aquí tenemos la sección en I detallada junto con la viga, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros para poder empezar a resolver este ejemplo, vamos a hacer lo que yo siempre he denominado un paso cero, que es pues el equilibrio para obtener las reacciones, ¿no? Estos siguen siendo problemas estáticamente determinados, por lo tanto no siempre la estática nos va a dar un resultado pues para que podamos trabajar, ¿no? Entonces aquí está el diagrama como tal y vean ustedes dónde también se encuentran los puntos A y B. No se encuentran precisamente en medio. Y como se tratan de puntos de interés, esto va a constituir en un tramo diferente en mi diagrama. Bueno, ahora vamos a hacer el equilibrio como tal. Como siempre, sumatoria de momentos con respecto a un punto igual a cero. En contrapositivo, en este caso el punto que nos va a servir es este punto al que voy a denominar con la letra C. Posteriormente, dicho esto, vamos a empezar a hacer los momentos. Empezamos con F2, que me está generando un momento en contra a una distancia de 20. Al ser en contra es positivo, al estar a una distancia de 20 y el valor de F2, que es el que vamos a encontrar. Finalmente, para manejar la carga distribuida hacia abajo, primero multiplicamos los 1.5 kips sobre pie, pues obviamente por una longitud de pies, se extiende a lo largo de toda la viga a una distancia de 20, ¿no? Y finalmente, sabemos que la carga distribuida se va a concentrar en el punto central o en el punto del medio. Este punto se encuentra en 10. Y esto genera una carga hacia abajo que tiende a hacer que la viga gire a favor. Con esta información, nosotros simplemente resolvemos la ecuación. Aquí es donde yo ya puedo empezar a meter mis trucos. El 20 se va con el 20, que es un factor común, y encontramos que F2 tiene que ser 1.5 kip sobre pie multiplicado por 10 pies, ¿no? 1.5 por 10, pues son 15. Entonces esto queda 15 kip. Ahora, estos 15 kip los ponemos acá. Finalmente, sumatoria de fuerzas en Y nos va a dar igual a 0, pues F1 más F2, que ambas van apuntando hacia arriba, y la carga distribuida de menos 1.5 por 20 hacia abajo, ¿no? F1, pues también puede ser 1.5 por 20 ya pasado de negativo a positivo, y F2 en sentido contrario. F1 pues va a ser 1.5 por 20 es 30, y F2 que es 15, nos va a quedar también un valor de 15, es decir, las dos reacciones son iguales. Y aquí es donde tal vez un alumno más avispado, más despierto hubiera dicho, profe, aquí nosotros tenemos una viga simétrica. Por lo tanto, si yo multiplico el 1.5 ki por pie por los 20 pies, yo tengo un total de 30, distribuyendo de manera equitativa el 15 y el 15. Y esa observación es correcta. Sin embargo, yo también quería mostrar cómo opera esto del equilibrio.
Ya teniendo la información relativa al equilibrio, el paso que sigue, que ya es el paso 1 como tal, corresponde al trazado de los diagramas. Entonces aquí hay que identificar los tramos. En principio, uno pudiera decir que nada más tenemos un tramo, porque toda la viga se somete a la carga distribuida. Sin embargo, dado que tenemos aquí, antes de la mitad, un punto de interés, nosotros lo tenemos que evaluar. Y eso hace que, pues, se me genere otro tramo, ¿no? Entonces, tenemos el diagrama, por un lado, de cortantes, y el otro lado, el diagrama de momentos. Acá arriba a la derecha, les voy a mostrar la liga del video, donde ustedes pueden repasar el tema de los diagramas de cortante y momento flow. Empezamos este diagrama, en este caso, pues, los cortantes van a estar en una unidad de kips. Y pues vamos a ponerlo. Me voy a acercar un poco para verlo a más detalle. Y vemos que empieza con 15 kips. Sin embargo, estos 15 kips, luego, pues, como se pueden imaginar, van a bajar debido a la presencia de esta carga distribuida. Para saber cuánto es la carga aquí en 8 pies, pues yo multiplico los 1.5 por 8. 1.5 por 8, pues igual podemos usar una calculadora. Déjenme esto, lo muevo para acá. Lo malo de que esté tapado es que ya me deciste. Es 12, ¿no? Y esos 12 se los restas a 15. Bueno, entonces vean ustedes que esta línea, de hecho, va a continuar más para acá hasta que llegue acá, ¿no? Más que este lo voy a bajar un poco. Esto lo voy a subir un poco. Ahí está. Esto es lo que quiero. Y aquí yo tengo 15 menos 12, pues voy a tener 3 kips, ¿no? Posteriormente, para el resto de la figura, de hecho, me estoy adelantando un poco, ¿no? Primero hay que ir tramo por tramo. Vemos que aquí llega hasta 3, ¿no? No, no tanto. Ahí está. Ya lo tengo. Está. 3 kips. Y finalmente estos 3 kips le vamos a restar 1.5 por 12. Entonces, a los 3 que ya tenía, le resto 1.5 por 12. Y me da efectivamente menos 15. Por lo que continuamos con esa carga distribuida hasta llegar acá abajo, ¿no? Ahí está. Me salió un poquillo chueco. Se supone que es la misma línea. Aquí, por ejemplo, voy a ponerlo de tal manera que lo que va a estar ocurriendo es esto, porque es la misma carga distribuida. Y aquí, pues, finalmente tenemos los 15 negativos, y esto termina yendo para arriba, 15 precisamente, que son los 15 que tengo acá en la reacción, y me cierra el diagrama, ¿no? Entonces, por un lado tengo esto, por otro lado tengo esto, y por otro lado tengo esto. Tenemos que ver dónde cruza dicha carga distribuida, lo cual no es muy complicado, por dada la simetría del problema, sabemos que tiene que ser a la mitad, o sea, 10. Así que no, aquí no es tan necesario aventarse todo el procedimiento de los triángulos semejantes. Y aquí, precisamente, tenemos una distancia de 10. Y esta, pues, la ponemos acá. Van a ser 10 pies, ¿no? Obviamente esto no es de escala. Y pues, aquí en este tramo, si estos son 8, aquí nosotros tendríamos 2. Bueno, esto lo hago porque aquí lo que tenemos que hacer es sacar las áreas. Porque lo que sigue es hacer el problema de momento. Y en este caso van a ser kip pie la unidad, porque las fuerzas están en kips y las longitudes en pies, ¿no? Bueno, vemos que el primer tramo va de 0 a 8, el segundo tramo de 8 a 10 y el último de 10 a 20. Aquí, por ejemplo, podemos bajar otra línea en el proceso. Podemos bajar otra línea. Ahí está. Y vamos a empezar a dibujar nuestro diagrama. Aquí nosotros tenemos, de hecho, no lo había puesto, pero voy a poner aquí paso número 1, el trazado de los diagramas de cortante y momento flip. Y pues nos interesa sobre todo el momento
que vaya a estar a 8, porque es en esa sección, acuérdense, donde yo voy a estar evaluando mis esfuerzos. Ahí no nos está pidiendo el esfuerzo máximo, nos está pidiendo precisamente el esfuerzo en puntos muy específicos. Entonces, si nosotros evaluamos el área que hay de aquí a acá, van a ver que esto nos va a dar un trapecio. El área del trapecio va a ser las bases son paralelas, la altura siempre es perpendicular. Entonces tengo la base mayor que es 15, la base menor que es 3, la altura que es perpendicular y pues va a ser igual a 8, dividido todo entre 2, ¿no? Ok, entonces 15 más 3 es 18, entre 2 es 9, por 8, 72. Ojo, estos son 72 kips pie. Y luego vean después que aunque el área sea positiva y va a subir esto hasta 72, lo importante es la forma que va a tener la curva. Aquí nosotros ya tenemos una línea recta con pendiente, por lo que su integral va a ser una parábola. Pero al ser pendiente negativa, recuerden, vamos a tener concavidad negativa, carita triste. En contraposición a si fuera positiva la pendiente, yo tendría una concavidad positiva. La curva va creciendo, así que nos vamos a hacer de este tramo y este ya lo podemos trazar. Aquí no tenemos ningún momento, por lo tanto, esta se sube directamente nomás. Si me emocione un poco, ahí está. Ahí nosotros tenemos la curva que va a caracterizar a ese diagrama. Después, el área va a seguir creciendo e incluso al mismo tipo, porque de aquí esto va a seguir subiendo para acá. Y para eso nosotros tenemos que tomar una segunda área. En este caso, pues aquí lo que vamos a hacer es que el momento en 8 era el área 1. El momento en 10 va a ser el área que ya tenía en 1 más el área en 2. Y el área en 2 es prácticamente un triángulo cuya base es 3, cuya altura es 2, o más bien cuya base es 2 y altura es 3, dividido entre 2. Y pues esto sería 72 más 3, pues da 75. El máximo momento pues sería 75 kips pie, que es el que pongo acá. Aquí no pongo unidades porque ya en los letreros, las leyendas de aquí ya nos están diciendo pues qué unidades va a tener cada cantidad. Finalmente, para el tercer tramo, yo voy acumulando, M20 pues va a ser igual a los 75 que ya tenía, más toda esta área de aquí, que es un triángulo, ¿no? O sea, ese triángulo con una base de 10, una altura de menos 15, dividido entre 2. Y aquí, pues esto es, perdón, 15 entre 2, 7.5 por 10 menos 75 para 75. Cierra completamente el diagrama. A diferencia de las dos áreas previas que eran positivas, esta es un área negativa. Sigue siendo carita triste. De hecho, este es el punto máximo donde el cortante es 0. Y finalmente esto baja para acá, ¿no? De hecho, todo esto es una parábola. Por lo tanto, realmente esto debería de ser una curva continua. Nada más que aquí me equivoqué en el borrado. Y esto de aquí es una sola curva, ¿no? Por un lado de aquí baja para acá. Aquí baja para acá. Bueno, hice lo que pude, ¿no? Bien, entonces ya tenemos lo primero. Tenemos un momento positivo de tal manera que pues va a ser igual a como nosotros lo trabajamos en la sección. Tenemos un momento positivo, momento en 8 pies, va a ser igual a 72 kips pie. Pero usualmente la sección me la dan en pulgadas. Así que esto se tiene que convertir a pulgadas. Además, los kips hay que pasarlos a libras. Voy a introducir los factores de conversión. Un kip son 1000 libras, ¿no? Esto no tiene mucha complicación. Y luego los pies por pie. Un pie son 12 pulgadas. Es básicamente multiplicar ese número por 12,000, ¿no? Y esto nos da 864,000 libras pulgadas. Esto nos sirve para meterlo en la ecuación de flexión más adelante. Bueno, siguiente paso es los centroides y los momentos de inercia, ¿no?
Para eso me voy a mover más para este lado del problema, del lado de la pantalla. Voy a enfocarme en esta figura y bueno. Aquí, por ejemplo, el cálculo del centroide no es nada complicado. Sabemos que tiene que estar a la mitad, ya que es una figura completamente simétrica. Entonces aquí vamos a poner paso 2, el centroide, ¿no? Y aquí tenemos la figura. Al ser perfectamente simétrica, que es esto que vamos a poner acá, el centroide y el eje neutro en consecuencia está en medio, ¿no? Ok. ¿Cuál es la altura total? ¿Cuál es la altura total de la viga? Pues va a ser 12 más 2 por punto 75. Y pues el centroide se va a encontrar en h sobre 2, ¿no? Tal y como ya lo vimos acá. Hagamos el cálculo. 12 más punto 75 por 2 da 13,5 pulgadas, por supuesto. Y la C va a dar 6,75, ¿no? Esta sería la distancia máxima que puede tomar. Obviamente, veamos aquí que si nosotros tomamos como referencia el punto de abajo, sabemos que este punto de acá, que le vamos a llamar Y testada, pues tiene que ser igual a 6,75, ¿no? Bien, esto es importante porque es precisamente la posición de B. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, la flexión en el problema dio positiva. Cuando en el diagrama de momentos tengo una flexión positiva, es el mismo momento tal y como lo puse en la deducción. Un momento que genera curvatura positiva con tensión abajo y compresión arriba. Y eso va a determinar precisamente el signo que voy a meter en la fórmula de flexión. Pero antes de pasar a esa fórmula, necesitamos trabajar un tercer paso. Y ese paso es el momento de inercia, ¿no? El cual ya nosotros explicamos en el segundo video de esta serie. Bien, dicho esto, vamos a identificar las tres figuras. Eso no tiene mucha ciencia. Sabemos que estas figuras son rectángulos, ¿no? Entonces de aquí, para no estar amontonando tanto, nos volvemos a traer esto. La única figura que realmente me sirve, pues es conocer dónde queda el centroide. Y esto ya lo pongo para acá. Ahí tengo mi referencia y mi centroide, ¿no? Quito esta. Y ahora sí, puedo identificar mis tres rectángulos, ¿no? Una recomendación que siempre les hago a mis alumnos, numeren de abajo para arriba, ¿no? Rectángulo 2 y rectángulo. Esto nos va a facilitar el método de tabulación. Yo pongo una tabla y vean ustedes que el primer renglón va a corresponder precisamente a las figuras que yo calculé. Okay, aquí lo pongo. Figura 1, figura 2. Ay, lo hice mal. Bueno, no sé qué se me movió. Figura 2 y figura 3. Bien, ahí está. Y por otro lado, aquí vamos a tener las áreas. Que las áreas del rectángulo es algo muy sencillo. Usualmente esas áreas se calculan en el paso 2, pero como el paso 2 fue muy directo, no requerimos realmente sacar las áreas y las vamos a tener que sacar acá, ¿no? Estos son rectángulos y las áreas están en pulgadas cuadradas. El primer rectángulo tiene una altura de 0,75 pulgadas y una base de 6, ¿no? Que es el ancho de patín. Esto sí se puede calcular de una vez. Básicamente son 3/4 de 6, que si no me equivoco es 4,5. 4,5. Y dada la simetría de la figura, 3 también tiene un área de 4,5 pulgadas cuadradas. El caso de 2, pues tienes una altura de 12
y una base de 0.5. Esto es la mitad de 12, que es 6, ¿no? Pulgadas cuadradas. No nos piden realmente el área completa, por lo tanto podemos pasar. Realmente esto no era lo primero que había que hacer, sino el cálculo de la inercia, ¿no? Ahorita corrijo esto. Es cierto, es cierto. Aquí el área era el segundo paso. El primero es el cálculo de la inercia centroidal, la cual se saca con las tablas que también ahorita voy a ponerles. Entonces, todos estos números que puse aquí, ok, cortar y pegamos. Es la ventaja de este programa. Igual esto, si me equivoqué, esto incluso nada más lo arrastro, ¿no? Ahora sí, perdonen. Entonces vamos a hacer el momento de inercia. En este caso sería respecto al eje Z, pulgadas a la cuarta. Y pues son rectángulos. Los momentos de inercia centroidales de un rectángulo, nosotros ya los vimos en la tabla de acá. Ya habíamos demostrado que era base por altura al cubo entre 12, ¿no? Entonces aquí igual, dos rectángulos cuya base es 6. En este caso la base es paralela a lo que es el eje neutro. Aquí el eje neutro va a ser el eje paralelo que va a pasar por el centroide. Por lo tanto, la base B tiene que ser paralelo a ese eje neutro, 6. La altura nos está dando 0.75. Este se eleva al cubo. Y finalmente todo esto se divide entre 12, ¿no? Hagamos el cálculo. 6 por 0.75 elevado al cubo dividido entre 12 me da 0.2109 aproximadamente, ¿no? Con 4 decimales basta. 0.2109. Sabemos que por simetría, este también debe tener el mismo momento de inercia centroidal, local. Y para el 2, pues es la base de 12, mentira, la base no es de 12, es de 0.5, la altura de 12 al cubo, dividido entre 12, ¿no? Si hacemos los cálculos, vemos que 12 al cubo, entre 12 al cuadrado, entre 12 es 12 al cuadrado. Y eso da, perdón, y eso da pues 72. Por 0.5 da 36, ¿no? Igual, si tienen dudas, lo pueden hacer en la calculadora. 0.5 por 12 al cubo dividido entre 12 da 72. El cubo entre 12, sí, 72, sí, sí. A veces es bueno verificar, sí, porque es 12 al cuadrado por punto 5, que eso ya me da 72, ¿no? Bien. Ahora, el tercer paso es lo de las distancias. La distancia entre el centroide global y el centroide local. Por ejemplo, el centroide local del primer rectángulo a partir de la referencia, pues tiene que ser la mitad de su altura. Es decir, 0.75, este es de cuadrada, pero 0.75 dividido sobre 2. Ya a eso le vamos a restar el centroide global, que fue lo que sacamos en el paso anterior, y eso es igual a 6.75. Ese 6.75 que es sobre la referencia, finalmente lo elevamos al cuadrado, y bueno, ahorita sacamos este valor, ¿no? Luego, el que sigue, al ser una figura perfectamente simétrica, sabemos que el centroide local de 2 coincide con el centroide global. Este valor de aquí termina siendo 0. Finalmente, el valor que tengo acá por simetría tiene que ser el mismo de acá arriba. En este caso, también se puede demostrar, pues, por el centroide de acá arriba, que en este caso sería restarle a la altura total. ¿Cuánto era la altura total? Creo que era 13,5. Es lo que había sacado también acá arriba. A esta altura total, pues le vamos a restar la mitad de 0.75, ¿no? 13.125 con respecto a la referencia. Todo esto se saca con respecto a la referencia. 13.125 menos el mismo centroide global, ¿no? 6.75. Esto lo elevamos al cuadrado y también vamos a hacer el cálculo para verificar. Y ya el último paso va a consistir en simplemente sumar estas cantidades.
Entonces aquí vamos a poner inercia de Z pulgadas a la cuarta. Entonces hagamos el cálculo. 0.75 dividido entre 2 menos 675. Y después esto se eleva al cuadrado. Me da 40.64 aproximado, ¿no? 40.6406, ¿no? Voy a verificar que esté de lo mismo. Igual. 13.125 menos 675 elevado al cuadrado efectivamente da lo mismo, ¿no? 40.6406. Bien. Ahora aplicamos el teorema de ejes paralelos. Sabemos que IZ tiene que ser igual a la suma de IZ' más el producto de A por D cuadrado. Entonces, como si fuese hoja de Excel, vamos a sumar este más este, vamos a multiplicar este por este y le vamos a sumar este. Por lo tanto, tenemos 4,5 por 40.6406 y le sumamos 0.2109. Y esto me da 183.0936. Luego, viene lo fácil, porque aquí 6 por 0 da 0, más 72 da 72. Y el último, por simetría, me tendría que dar lo mismo que el primero, porque pues son los mismos números además, ¿no? Y con esto ya podemos tener el momento de inercia total de la figura, que es esto que saqué multiplicado por 2 más 72. Y esto me da 438.1872. Y esto ya lo podemos ir corroborando con MD-Solids, que es el programa que utilizo para hacer la mayoría de las comprobaciones. En este caso vamos a definir las propiedades de sección y finalmente aquí en Flange definimos una sección en I, la cual tiene que estar en pulgadas. Las medidas que nos están pidiendo son las que salen precisamente en esta figura. La voy a hacer un poquito más a la derecha para que salgan las dos. Patín de 6, espesor de patín de 0.75, espesor de alma de 0.5 y altura de alma de 12. Entonces, hacemos los cálculos y vemos que el momento de inercia me va a dar 438.1875. Punto 18 dentro de la aproximación es válido, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos sacar? Entonces, el centroide es S675, el área es de 15, pues nada más es sumar 4,5 y 4,5 da 9, más 6 da 15, ¿no? Y finalmente, pues, lo demás por ahora se queda igual, ¿no? No es necesario ahorita checar. Bien, entonces vamos por buen camino. Ya definimos las propiedades de sección. Y ahora sí, basándonos en el video del último, en la última, de la tercera parte, nosotros ya podemos aplicar la fórmula de flexión. Entonces aquí vamos a poner paso 4, fórmula de flexión. Entonces vemos que tanto A como B van a quedar del lado de tensión, tal y como lo definimos, porque el momento viene en este sentido. Bueno, ahora, el esfuerzo normal en A me va a dar, pues, ya con la fórmula MC sobre I, o mejor dicho, MYA entre I. Y vamos a ver cuál es la distancia del punto A con respecto a, pues, al centroide, ¿no? De toda la figura. Vamos a traernos el momento flector de esa sección, que tiene que ser, como ya dijimos previamente, 864,000 libras pulgada. Luego, la distancia del punto A al eje neutro, pues A se encuentra a 0.75 de la referencia, mientras que el eje neutro está a 675. Eso es, naturalmente, 675 menos 6, una distancia de 6. Aquí ya podemos ignorar el signo porque el signo está ya cuando definimos si está a tensión o compresión.
Y finalmente la inercia, que es 438.1872 pulgadas a la cuarta. Bien, ahora hagamos entonces nuestros cálculos. 864.000 por 6 dividido entre 438.1872. Eso me va a dar un esfuerzo de, ya digamos redondeado, 11.83 KS6. Bueno, vamos a comprobar si esta solución es correcta. Y para eso nos devolvemos en MD-Solids, ya cargamos la sección, por lo que ahora definimos nuestra viga. Si no se acuerdan cómo iba configurada, porque nos centramos mucho ahorita en la sección, vámonos para atrás y pues estamos definiendo la carga distribuida y una viga simplemente apoyada, ¿no? Ok, creo que ahí está. Tenemos la viga simplemente apoyada. Ponemos aquí. Y bueno, me devuelvo acá mejor. La viga simplemente apoyada. Aquí está. Va a tener una longitud en pies, si no me equivoco, de 20, ¿no? Sería un problema de 20 pies. Y los apoyos se encuentran en sus extremos. Luego, aplicamos solamente la carga definida, la carga distribuida, que va de 0 a 20. Y aquí nosotros tenemos un valor de distribución, nos vamos para arriba, de 1.5 kPa, ¿no? Entonces aquí lo ponemos, 1.5 kPa. Ahí está. Y vemos efectivamente que las reacciones tienen que ser 15 y 15, el máximo es 75, pero lo más importante, a mí no me interesa lo que ocurre en medio, sino un poquito a la izquierda, a 8. Para eso calculamos la situación del momento a 8, que me da 72, y finalmente vamos a definir el punto A. El eje neutro va a ser mi coordenada y igual a 0, tal y como está definido aquí. Y como A está 6 unidades por debajo de ese eje neutro, aquí vamos a poner menos 6. Finalmente esto lo voy a dejar en KS6 y vemos que efectivamente da 11.83 KS6, que ese es el estado de esfuerzos precisamente sobre el punto A, 11.83. Ahora, para concluir este problema, hacemos lo mismo sobre B. Ya aquí esto no es nada complicado. Está en la misma parte, por lo tanto esta tensión. El momento en la misma sección no cambia, pero la posición sí está completamente debajo, 6.75, y finalmente mismo momento de inercia, ¿no? Bien, se vuelve a meter esto a la calculadora y nos termina dando 13.31 KSI aproximadamente, ¿no? Ese sería además el esfuerzo flexionante máximo sobre esa sección de la viga. Ahora, aquí lo único que hacemos es cambiar de 6 a 6.75 y nos va a quedar 13.309, lo cual finalmente termina confirmando mi problema. Y pues eso sería todo por ahora. Y además pues estamos dando cierre al tema de flexión. Ahora ya conocemos la manera de calcular 3 esfuerzos básicos. Empezamos con carga axial, trabajamos con la torsión y concluimos con un video de 4 partes donde calculamos la flexión en cualquier punto de mi viga. Falta un esfuerzo y ese es el cortante transversal, el cual vamos a estar viendo en el siguiente video. Pero por ahora, eso sería todo. Agradezco su atención. Ya saben que si quieren apoyar este canal, no olviden suscribirse y darle like a esto y a otros videos. En caso de ya haberse suscrito, no olviden darle clic a la campanita para recibir notificaciones y actualizaciones. Y pues para apoyar también este canal, no olviden comentar con sus dudas, preguntas, inquietudes, las cuales estaré siempre presto a contestar, ¿no? Sin más que agregar, que tengan un excelente día. Nos vemos.